Escucharemos hoy el texto del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo le dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas creyendo, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. Muy bien, estimados, pues primeramente vamos a señalar algunos puntitos que nos sirvan para este día, para esta meditación del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Primero, dice el texto que al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos. Obsérvese ya el signo eclesial de Juan. Dice, no, Jesús no se presenta atrás de ellos o adelante de ellos, sino Jesús se presenta en el medio. Entonces, esto ya hace la eclesialidad, pues para el Evangelio de Juan, los discípulos son un símbolo de la iglesia. Entonces Jesús se aparece en medio de ellos. Y esto denota entonces la práctica de la iglesia de buscar que siempre el altar sea el medio. De lo más litúrgicamente hablando. Este texto nos invita a nosotros a descubrir a Jesús que no viene, y es donde pasamos a otro puntito. Jesús no viene a condenar a los discípulos. Acuérdense que los discípulos en la pasión nunca se aparecieron. Aparece el discípulo amado, no dice que sea Juan, no dice el discípulo amado, que es una forma teológica del Evangelio de Juan de indicar a todos los hombres de todos los tiempos, junto con María Magdalena, María de Cleofas y María de Cefas. Entonces, oh sorpresa, no hay hombres en la pasión, son puras mujeres. Y Jesús, cuando se aparece, lo lógico era que le reprochara a Jesús: oye, me traicionaron, me dejaron solo, me abandonaron a medio camino, ¿qué sucedió? Oh sorpresa, que Jesús, cuando se presenta a sus discípulos, le dice: la paz esté con ustedes. Es decir, Jesús les ofrece el perdón de nuevo a sus discípulos y comienza una vida nueva. Es lo que nosotros decimos, la reconciliación. Pues. Si Jesús se reconcilia con sus discípulos, no les reprocha nada, no les condena nada. Vean ustedes la dulzura, la ternura de Dios ante la fragilidad humana. La maravilla de este texto es que Jesús saluda a sus discípulos 3 veces. Le dice: la paz esté con ustedes, la paz del Señor esté con ustedes,
les muestra el costado y luego le dice al final: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Independientemente de que aquí podemos hacer un pleitazo teológico, es decir, en muchas Biblias no está este pedacito. Reciban el poder del Espíritu Santo, no está en muchas Biblias. ¿Por qué? Porque en el siglo XIV Lutero le quita esto a la Biblia. Es decir, no estaba de acuerdo Lutero con el texto bíblico y lo quitó. O sea, Jesús le da el poder a los apóstoles de perdonar los pecados. O sea, el poder divino, el poder de perdonar era únicamente para Dios. Y aquí Jesús le está dando poder a los apóstoles, le dicen muy clarito, le dicen: reciban el Espíritu Santo. A quien le perdonan los pecados les sean perdonados, a los que no se los perdonen no le quedan sin perdonar. Entonces Jesús le deja poder a los apóstoles para perdonar, y esto es un escándalo para mucha gente, porque ¿cómo es posible que el poder de Dios de perdonar los pecados se lo deja a unos pobres hombres pescadores? Pero ese es el misterio de la iglesia. Y se nos invita a nosotros a maravillarnos ante esto, porque Jesús le deja un ministerio de perdón a los apóstoles. Entonces la palabra paz, reciban, la paz esté con ustedes, le dice Jesús. La palabra paz, muchos lo traducen por shalom, pero tiene un sentido muy especial. Hay un investigador, Bertrand Harry, que él dice, la palabra paz es algo parecido como si tu corazón, que es una pieza, y el pecado lo has desgarrado o lo has lastimado, está infartado. Entonces hay una cortada y una herida por dentro. Entonces, shalom, paz, significa que tu corazón sea una sola pieza, que todo tu ser, tu interior, viva en la unidad, en el gozo de vivir en el ser, pues. Y cuando alguien te dice la paz sea contigo, significa que te cures, que estás, si fuiste herido, ahora estás curado. Entonces vean ustedes la expresión también: reciban el Espíritu Santo. Esto tiene un trasfondo en el mismo Isaías desde el principio. O sea, consuelen a mi pueblo, curen sus heridas. Es decir, el Espíritu Santo, ¿qué viene? A curar el corazón del pueblo. Si el pecado lo destruyó, si el pecado lo hirió, ahora el Espíritu Santo viene a curar las heridas. Entonces Dios no quiere un hombre infeliz, sino Dios quiere un hombre reconciliado, un hombre contento y feliz con vivir con Dios. Y vean que Jesús, al resucitar, les da el perdón a los apóstoles y les da el poder sobre ellos, con ellos, en ellos, para vivir el misterio del perdón. Entonces, a nosotros este evangelio es un evangelio que nos llena de inmensa alegría, de inmensa paz, porque Dios no viene a condenar al hombre. Dios viene a que el hombre viva profundamente su bautismo. Estamos injertados pues en Cristo por el bautismo. Por otro lado, un puntito ya final, no es el más importante, pero aquí aparece Tomás como el hombre lento de la fe. Tomás aparece aquí como el hombre que quiere creer para si toca. Dice, si yo toco las heridas y toco el costado, voy a creer. El cristiano, acuérdense, no vive de la demostración. El cristiano vive mostrando la fe. No es de que toque las heridas de Cristo, sino que tú tengas las heridas de Cristo. Es decir, en este mundo dividido por discordias y odios, por guerras y divisiones, el cristiano tiene que curar este mundo. Es decir, no es que te muestren y toques a Jesús, sino que toques los sacramentos de Jesús. Es decir, toques las heridas del pueblo y cures. Es decir, seas tú instrumento del Espíritu de Dios. Que este evangelio pues nos lleve a nosotros de inmensa alegría, y Dios mediante, pues aquí seguimos trabajando en estas meditaciones. Pasen muy felices fiestas de Pascua. Dios los bendiga.